Muy bien, amigas, por fin llegamos a la realización del último tutorial de Angie. Ya es solo algunos detalles que nos faltaron, ya que el otro video me quedaba un poquito largo. Miren, vean la completa, cómo nos va a quedar bien hermosa. Espero que ya hayan conseguido el encaje, ¿eh? Bueno, así queda la hermosa Angie. Sin más por el momento, siempre, como siempre les pido, por favor, que se suscriban al canal, activen la campanita de notificaciones para que les avise de nuevos tutoriales, den like, por favor, sus likes son bien importantes para mí. Compartan, compartan, compartan el canal, por favor. Miren qué bonitas cosas hacemos aquí. Y sus comentarios son bien, bien importantes para mí, sus comentarios. Así es que sin más por el momento, comenzamos. Muy bien, amigas, si recuerdan en el tutorial pasado, lo último que hicimos fue colocar la cabecita y así quedó. Vean nada más qué bonita expresión tiene en el rostro nuestra hermosa Angie. Bueno, vamos a continuar con los brazos. Si recuerdan, los hicimos articulados, así es que los podemos acomodar como nosotros queramos. Y es la importancia de poner articulaciones en nuestras muñecas. Miren, el brazo, si recuerdan, quedó abierto, entonces lo único que tienen que hacerle es algunas puntaditas para que quede bien cerradito nuestro bracito y procurando que la unión a la hora de coserlo quede hacia adentro. Vamos a ubicar nuestro bracito de esta forma, lateralmente. Nos vamos a ayudar de la pierna para que nos quede ubicado bien. Derechito de donde está la pierna, miren, ahí va derechito el brazo hacia arriba, ahí es así como nos debe de quedar. Lo que haremos es en el punto que está aquí justo abajito, abajito de este relieve rosa que nos quedó, aquí miren, abajito, luego, allí vamos a hacer una puntadita. Y vamos a tomar un punto así del vestidito y un punto del brazo. Es un poco difícil para mí, disculpen ustedes, les digo que mi cámara está muy cerca y bueno, para ustedes va a ser mucho más fácil irlo cosiendo. Ay, me salí de foco como siempre. Bueno, aquí una puntada del cuerpo y una puntada del bracito. Y así nos vamos a ir, amigas. Son unas 3 o 4 puntaditas únicamente porque es pequeño, esta parte del brazo es pequeña. Las puntadas que ustedes crean necesarias para que quede fijo el brazo, yo le hice 3, 4, con esta llevo 4 y así es como quedó. Miren, así es como queda el bracito. Ahora, para que no quede muy levantado el brazo, porque pues la manguita de nuestra Angie es aglobada y el brazo queda muy flojo y como suelto, como que no se ve padre, ¿no? Entonces con esa misma material, esa misma hebra que nos va sobrando, nos vamos a ir un poquitín más abajo, miren. Son como 3 vueltas, más o menos abajito de la mitad de la manga. Y vamos ahora a fijarlo al cuerpo. Vamos a regresar. Calculen que quede a la misma altura la puntada que van a hacer en el cuerpo, a la misma altura que quedó su hebra, y esto van a hacer otra puntadita en el brazo y otra puntadita en el cuerpo. Con unas 3 es suficiente ya para que el bracito quede bien ubicado y no quede todo levantado o muy flojo, ¿no? Entonces hacen esto, miren. Ahí ya se va acomodando, ya no está tan flojo, ya no está tan feo. Son detalles que le dan como estética a nuestros trabajos. Disculpen, repito, es un poco difícil por la distancia que tengo, el espacio que tengo, pero ustedes, no es difícil, ustedes lo harán facilísimo. Miren, aquí ya es el último. Voy a hacer un nudito para finalizar.
Aquí vamos a hacer un nudito para ya finalizar. Deje nada más ubico bien el bracito ya para que finalicemos, amigas. Y es así como nos quedaría el bracito. Aquí voy a hacer el nudo, miren. Apretamos bien para que quede el bracito bien ubicado y ya perdemos nuestra hebra. Nos salimos por cualquier punto. Ya una vez que hicimos el nudito, ya nos salimos por este punto, entramos por el mismo. Bueno, no es necesario. Ahí miren, ya, cortamos. Ay, aquí anda una brita muy fea. Y es así como nos quedan ubicados ya los dos bracitos, amigas. Van a hacer lo mismo del otro lado y así es como va a quedar nuestra preciosísima Angie. Ya vamos avanzando, va quedando muy muy bonita nuestra Angie, amigas. ¿Qué les parece? Muy bien, pues continuamos, amigas. Muy bien. La florecita que lleva en el vestido se hace exactamente igual como se hacen las del pelo, pero van a ser solo 10 cadenas. Hacen 10 cadenas y el mismo procedimiento de las florecitas del pelo. En el pistilo van a hacer solamente un anillo mágico de 6 puntos y lo pegan. Bueno, lo pueden coser si quieren. Yo lo pegué con silicón frío porque está muy pequeño. Recuerden, solo 10 cadenas y el mismo procedimiento de las flores del pelo. Si ustedes saben hacer flores de otro modo y creen que les va a quedar más bonito, adelante, luego me muestran. Vamos a realizar ahora los zapatitos de Angie. Vamos a comenzar haciendo 10 cadenas o cadenetas que también se les conoce. Muy bien. Vamos a hacer 10 cadenas para comenzar. Es más o menos el mismo procedimiento del piecito de nuestra Angie. Entonces, una vez que tenemos ya nuestras 10 cadenas, como siempre no vamos a trabajar en la primera cadena, vamos a trabajar hasta la segunda y aquí vamos a hacer 8 puntos bajos. Aquí va el segundo. 3. ¿Cómo van con sus proyectos, amigas? Recuerden que cuando terminen me encantaría ver sus fotografías. Si pueden me etiquetan, por favor, ya que en cualquier canal, en cualquier red social que publiquen a su Angie, etiquétenme como creadora, por favor, amigas, etiquétenme. Bueno, aquí ya vamos terminando nuestras 8 puntos bajos. Llegando a la última cadena, haremos 3 puntos bajos. 1, 2, 3. Estos 3 puntos bajos en la misma cadena nos va a permitir que la labor gire un poquito. Y aquí vamos a hacer 7 puntos bajos. Bueno, uno en cada cadena, uno en cada punto. 2, 3. Sí, como les repito, me encantaría ver sus proyectos terminados y si ustedes me lo permiten, publicarlos aquí en el canal para que la gente vea las cosas tan hermosas que hacemos con nuestras manitas mágicas, amigas. Así es que no se olviden formar parte de la comunidad de Cometa Crochet de Facebook. Muy bien, aquí ya estoy haciendo el último punto bajo. Nos quedaría un solo punto en el cual vamos a hacer un aumento. 2 puntos bajos en el mismo punto bajo. Aquí está un punto bajo y otro punto bajo. Muy bien. Vamos a cortar la hebrita que íbamos a ir perdiendo poco a poquito. Ya perdimos lo suficiente, no hay problema. Terminamos nuestra primera vuelta. Vamos por la segunda vuelta en la que vamos a comenzar haciendo un aumento. 2 puntos bajos en el mismo punto. Aquí ya tenemos nuestro aumento. Después de ese aumento vamos a hacer 7 puntos bajos. Recuerden que los colores que yo les estoy presentando es pues un ejemplo, ¿no? Ustedes pueden utilizar los colores y las combinaciones que a ustedes más les guste.
Un ejemplo, el zapatito, yo estoy haciendo la suela rosa y el zapatito va a ir en lila. Ustedes si quieren hacer la suela en lila y el zapatito en rosa está muy bien, o las combinaciones del color que ustedes hayan elegido para hacer a su propia Angie. Aquí ya hice los 7 puntos bajos, ahora voy a hacer 3 aumentos. 2 puntos bajos en el mismo punto, aquí ya hice el primer aumento. Vamos por el segundo aumento. Y uno más. Muy bien. Ahora vamos a realizar 7 puntos bajos. Muy bien, amigas. Ojalá me permitan ustedes ver sus fotografías para que yo las pueda publicar aquí en el canal y que la gente vea las cosas tan bonitas que hacemos con nuestras manitas mágicas. Mándenme sus fotos, por favor. Y compartan. Muy bien, aquí me quedan 2 puntos en los cuales en cada uno de ellos haré un aumento. Aquí va el primer aumento. Y vamos a hacer un aumento más. Ay, no. Bueno. Ya cada vez me siento más confiada de lo que hago. Al principio ustedes yo creo que lo notaban, que nervios. Pero bueno, aquí ya vamos tomando confianza. Muy bien, terminamos la vuelta número 2 con 26 puntos bajos. Y así es como nos va quedando, amigas. Miren qué bonito. En la vuelta número 3 vamos a comenzar haciendo un punto bajo y un aumento. Y después 7 puntos bajos. Los realizo y regreso. Ahora haremos un punto bajo y un aumento 3 veces. Esta es la primera vez. Vamos a hacerla una más, un punto bajo y un aumento. Así, y por último un punto bajo y un aumento. Muy bien, continuamos haciendo 7 puntos bajos. Aquí terminé con mi aumento. Vamos a hacer ahora 7 puntos bajos y al finalizar vamos a hacer un punto bajo y un aumento 2 veces, finalizando esta vuelta con 32 puntos bajos. Seguimos. Muy bien, ya avanzamos otro poquito con la suelita. En la vuelta número 4 haremos un punto bajo en cada punto bajo, terminando la vuelta con 32 puntos bajos. En la vuelta 5 vamos a trabajar con puros medios puntos altos. Comenzaremos haciendo 2 medios puntos altos. Aquí va el primero. Ya saben que siempre tenemos que marcar. Vamos a hacer uno más. Muy bien. Ahora vamos a hacer un aumento con medio punto alto. 2 medios puntos altos en el mismo punto. Aquí va el primero y va el segundo. Ahora vamos a hacer 7 medios puntos altos. Pues este es el último tutorial, amigas. Por fin terminamos a nuestra hermosa Angie. Vamos a seguir teniendo sorpresas. Vamos a seguir haciendo cosas muy bonitas. Así es que estén muy pendientes de los siguientes proyectos que vamos a presentar en el canal. Déjenme sus comentarios de cómo les está quedando su trabajo. Me encanta recibir sus comentarios. Yo siempre los respondo. Una vez que hice esos 7 medios puntos altos, ahora voy a hacer 2 medios puntos altos y un aumento 3 veces. Aquí está uno y un aumento. 2 medios puntos en el mismo punto. Esta es la primera vez. Ajá. Y esto lo vamos a hacer 3 veces. 2 medios puntos altos
y un aumento. Esta es la segunda vez y vamos a hacerlo por tercera vez. Recuerden, todo en medios puntos altos. Muy bien, aquí ya va el aumento. Y una vez que hicimos esto, vamos a hacer 7 medios puntos altos. Y bueno, aquí los voy a realizar, perdónenme, discúlpenme. 1, 2, ya nuestra suelita va tomando forma, ya se va viendo más grandecita. Va a quedar bien bonito este zapatito, van a ver, amigas, y ya estamos finalizando, ya es lo último, ya solo son unos cuantos detallitos que nos quedan por hacer. Muy bien, aquí vamos terminando los 7 medios puntos altos. Ahora vamos a hacer lo siguiente: 2 medios puntos altos, un aumento 2 veces. Aquí va uno, va el segundo y un aumento. Vamos a hacer el siguiente: 2 medios puntos altos, ya me andaba metiendo donde no es. Así queda, y un aumento. Y así es como queda nuestra suelita, ¿no? Miren, así va a quedar. No cerré el punto, el último. ¿Por qué creen? Vamos a hacer un cambio de color. Ya con el color lila vamos a cerrar este punto. Hemos hecho ya muchas veces el cambio de color, lo vamos a hacer una vez más en este momento. Y ya saben que a mí me gusta atar. Vamos a hacer aquí 2 nuditos. Ustedes pueden ir perdiendo las hebritas conforme van tejiendo si así lo desean. Entonces vamos a hacer el primer nudo, uno más para reforzar y que no se nos suelte. Cortamos el sobrante y seguimos avanzando. ¿Qué vamos a hacer ahora? En la vuelta número 6, que es la que vamos a hacer ahora, vamos a hacer un punto bajo en cada punto bajo, pero solo con el bucle trasero. También ya lo sabemos hacer, ¿verdad, amigas? Así nos vamos a ir durante toda la vuelta haciendo puntos bajos, solo tomando bucle trasero. Recuerden marcar su primer punto y así vamos a terminar la vuelta. Muy bien, amigas, así es como nos va quedando, miren, así es como terminamos la vuelta anterior con este color lila que se va viendo muy bonito. Lo que haremos de la vuelta 7 a la 10, haremos un punto bajo en cada punto bajo, terminando la vuelta 10 con 38 puntos bajos, pero ahora ya tomaremos bucles completos. Como van viendo en la imagen, terminamos hasta la vuelta 10 con 38 puntos bajos. Seguimos. Muy bien, vamos avanzando en la realización del zapatito. Ahorita se ve un poco extraño, pero pronto va a quedar bien, bien bonito. Miren, aquí quedó nuestra unión. Ustedes, si quieren, para que no se vea, pueden irla perdiendo mientras van tejiendo. De todas maneras, no se va a ver. Lo que vamos a hacer ahora es opcional. Si quieren hacerlo, está bien. Si no, no pasa nada. Vamos a necesitar un pedazo de plástico de alguna botella desechable que hayan ustedes utilizado y van a cortarlo del tamaño del zapatito. Un poquitito más pequeño que la suela, un poquitín más pequeño que la suela, unos milímetros más pequeño. Lo van a cortar y van a colocar dentro de, bueno, sobre el plástico silicón, ya sea frío o caliente, con el que ustedes estén acostumbrados a trabajar. Lo colocan en toda la superficie del plástico y después la van a introducir en la parte profunda del zapato y ahí lo vamos a pegar. Y bueno, a mí ya como que no me gustó esto.
Mejor, ¿saben qué es mejor? Pongan el silicón en el fondo de la suelita, en el fondo del zapato, para que no vayan a manchar el zapato, para que no se les vaya a pegar el silicón. Mejor pongan el pegamento en el fondo del zapato y encima ya colocan el plástico hasta que pegue muy bien. Repito, es opcional, si no lo quieren hacer no hay problema. Ayuda a que quede así como plano, el zapatito plano, como más real, ¿no? Como más natural, como son los zapatos de las personas. Y así es como va a quedar. Repito, opcional si quieren hacerlo, si no, no hay ningún problema. Así es como nos quedaría el zapatito. Miren, les digo, es como para darle más realismo, se ve bonito. El zapatito se puede quitar y poner, el zapatito no queda fijo. Así es que en el anterior, miren, aquí no lleva plástico, entonces queda como está como pancita, como no se ve mal, se ve bien. Entonces vuelvo a repetir, ustedes decidan cómo lo quieren, con plástico, sin plástico. Incluso le pueden poner cartón también, pero el cartón al momento de lavar sí lo deben de quitar, porque si no se va a deshacer. Muy bien, vamos a seguir con la vuelta 11, en la que vamos a comenzar haciendo 10 puntos bajos. Una vez que tenemos los 10 puntos bajos, vamos a hacer una disminución y un punto bajo durante 6 veces. Finalizando estas 6 veces vamos a hacer 10 puntos bajos, finalizando la vuelta con 32 puntos bajos. Así es como va a quedar nuestro zapatito, amigas. Como ven, ahora lo que vamos a hacer vamos a hacer un punto deslizado en cada uno de los puntos que tenemos. Esto es la vuelta número 12. Un punto deslizado en cada uno de los puntos que tenemos. Así, miren, es solo para darle, para que se vea un trabajo bien terminado. Ponen su marcador para que no se pierdan y vamos a ir haciendo puntos deslizados hasta finalizar todo el contorno de nuestro zapatito. Vean la diferencia, ¿no? Aquí ya con los puntos deslizados ya se ve diferente, da otra presentación y sí se ve más bonito. Son detalles, como siempre les digo, detalles importantes. Muy bien, amigas, vamos a hacer la correa y la flor que lleva la muñeca en el zapatito. Aquí ya hice una. Miren, así queda la correa. El zapatito, recuerden, se le puede quitar y poner cuando ustedes así lo decidan. Yo le puse al primer zapatito ese que hice, lo presenté, se lo puse a la muñeca y más o menos ubiqué a donde me gustaba que quedara. Una vez que tienen ubicado donde ustedes quieren que quede, cuando sea el segundo zapatito, igual lo tienen que poner para que quede perfectamente ubicado, que quede bien parejito. Donde empieza una correa va a empezar la otra. Aquí vamos a suponer que en este zapatito vamos a hacer la correa a partir de la marca de color verde. Allí vamos a iniciar haciendo 12 cadenetas. Nos vamos hacia el marcador azul y nos regresamos con puntos deslizados. Y una vez terminando eso, vamos a fijar con nuestra aguja lanera. Lo vamos a coser con nuestra aguja lanera y perder hebras. Así es como quedó, miren. Lo tejí de este lado, quedó suelto, ahí lo cosí. Vamos a hacer la flor. Vamos a comenzar haciendo la flor del zapatito. Lo primero que haremos va a ser un anillo mágico y ahí vamos a hacerle 2 cadenas. Aquí ya las hice, miren. Ahora vamos a hacer un punto alto. Dentro del anillo mágico, un punto alto. Ahora haremos una cadena. Y vamos a hacer un punto bajo. Una cadena. Un punto alto. Una cadena y un punto bajo. Haremos lo mismo otras 3 veces. Una cadena
y un punto alto, una cadena y un punto bajo. Nos faltan dos, ¿no? Una cadena y un punto alto, una cadena y un punto bajo. Vamos a hacer la última vez, una cadena y un punto alto, una cadena y un punto bajo. Muy bien, amigas. Llegamos al final, vamos a cerrar nuestro anillo mágico perfectamente, bien cerradito. Vamos a hacer con punto deslizado, vamos a cerrar nuestra flor en la segunda cadena de las dos que hicimos al inicio. Jalamos y cortamos. Y así es como nos queda la florecita. Si ustedes quieren ponerle una perlita en el centro, se vería muy bonito. Ya lo único que hacen es coserla al zapatito. Aquí miren. Ay, bueno, ahí la vamos a coser y quedó el zapatito terminado. Les repito, si quieren ponerle una perlita aquí en el centro, se vería muy bonito el zapatito. Seguimos. Perfecto, amigas, pues ya tenemos realizados ambos zapatitos. Como ven, se ve bonito, ¿no? Por último van a colocar un poco de encaje en esta parte de la calcetita donde termina. Ya esto es opcional a su gusto si lo quieren poner de color blanco, si el encaje lo quieren de algún tono que combine con su ropa. Está bien, pero creo que le da un detalle muy bonito el encajito que lleva en las calcetitas. Y pues así es como nos quedó nuestra preciosa Angie. Miren qué bonito se ven los zapatos, miren qué bonita se ve toda ella. Todavía nos faltan detalles, vamos a poner un poco de rubor en sus mejillas. Muy bien, amigas, con un poco de rubor, esto es sencillo, una brochita, un cotonete, con lo que tengan a la mano, simplemente colocan colorete en sus mejillas. Esta Angie está bien colorada, no sé si tiene calor o tiene pena que todas ustedes la están viendo. Difuminen muy bien, le van poniendo color y así es como queda. Nos falta la nariz, ahorita le hacemos la nariz, esperen, ya se nos anda yendo. Ah, se nos anda yendo Angie sin nariz, miren. La van a colocar, como siempre, con la misma aguja lanera o un palito, algo que ustedes puedan marcar. Vayan a ubicar el centro de la nariz, ya que lo tienen ubicado. Traten de centrar donde va a entrar su aguja lanera. Yo lo voy a hacer con una separación de 3 puntos. De donde entró mi aguja, 3 puntos. Miren, aquí le hice un nudito. Y jalan con cuidado que no se les rompa la hebra para que el nudo se pierda por dentro. Y van a hacer varias puntadas hasta que la nariz quede del tamaño que a ustedes les guste. Aquí vamos, miren, van 2, van 3. Esta Angie ya se nos andaba yendo sin nariz. Se iba a ver muy extraña, ¿no creen? Pero nos dimos cuenta a tiempo, amigas. Así le van a ir poniendo su naricita, todas las puntadas que ustedes crean convenientes. Creo que yo voy a hacerle una más. Vamos a ver cómo queda. Ahí ya se ve bien. La última, ¿va? La última. Y vamos a perder. Vamos a meter en cualquier punto de hacia atrás. En el mismo punto entramos y salimos en otro más atrás. Y si quieren, una vez más, ahí mismo entramos y salimos en otro más acá. Así es como perdemos nuestra hebrita. Cortamos. Y bueno, ya nuestra Angie tiene nariz, ya tiene color en su carita. Vean nada más. No puedo dejar de mirar la expresión que le quedó. Y mire, con el colorete le dio mucha vida. Así es como quedó finalizada nuestra muñequita Angie. ¿Qué les pareció? Yo creo que es laboriosa, pero no es difícil de hacer y queda bien bonita, amigas. ¿Has visto este tipo de muñecas que las presentan con las manitas hacia atrás? Miren, ustedes seguramente las han visto también presentadas así. No, bueno, esta es nuestra
trabajo. Esta es la magia que sale de nuestras manitas. Seguramente a ustedes les va a quedar todavía más bella. Miren lo que logramos con la articulación, que podemos acomodar sus piecitos como nosotros queramos. Es la importancia de articular este tipo de muñecas que son grandes. Y así es como quedó Angie. ¿Qué les parece? Preciosa, preciosa, preciosa. Espero que el proyecto les haya gustado, amigas. La verdad fue un placer hacerlo. Me encanta que me han apoyado muchísimo. Les agradezco porque mis suscriptores han crecido muchísimo. Necesito que me sigan apoyando para poder seguirles presentando proyectos así. Pero en verdad estoy muy agradecida con ustedes porque el canal ha crecido mucho. Estén pendientes, próximamente vamos a tener nuevos proyectos que seguramente les van a encantar. Cuídense mucho que las cosas aún no mejoran al 100%. Les cuento que a mí ya me vacunaron, así es que, bueno, vemos una luz al final del túnel. Bye.